Todos nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Bien. Todos nosotros somos diferentes, ¿verdad? Bien. Todos nosotros somos hijos de Dios. Bien. Todos nosotros somos amados de Dios. Hay varias preguntas que están ligadas acá, que tienen que ver incluso con la autoestima y todas esas cosas. Pero hay un texto en la Biblia que es muy revelador. Es tan revelador que el propio Jesús citaba estos textos de acá, del principio de la Biblia, del libro de Génesis, para referirse justamente a cómo somos como personas humanas, como seres humanos. Y eso de que somos todos iguales y que Dios nos ama a todos por igual, pero que no todos tienen la dicha de ser hijos de Dios porque se han alejado por causa del pecado. Hoy el pastor en la iglesia en Vialet dijo, lo que caracteriza al pecado es el yoísmo, es el yo. Es yo pienso, yo creo, yo digo, yo hago, a mí me parece, yo lo pienso así, y eso es pecado. Es decirle a Dios, no, está bien, quédate ahí donde estás vos, que yo sé mucho, yo sé lunga la vida, así que a mí no me vengas con nada. De esa forma, las personas caen en ese pecado que los lleva lejos de Dios y por lo tanto los lleva al caos. Y no se dan cuenta. Hay personas que tienen, como decía mi papá, tienen un nido de carancho en el cerebro. Se tienen un despiol en la cabeza. Y vos lo ves hasta en la forma de vestirse. Hay gente que tiene un cartel acá que dice, chapita, estoy de la cabeza, no me tome muy en serio. Y es porque esas personas están convencidas de que ellos tienen una perspectiva superior a todos los demás, son más vivos que todos los demás, y la verdad es que lo que hacen es seguirse a sí mismos, y con eso lo que logran es aumentar el caos. Yo estuve pensando estos días bastante en un texto que está en Génesis capítulo 4, 25 y 26. Perdón, Génesis 5, 1 y 2. Porque hay unas referencias acá que tienen desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del conocimiento de Dios que está en la Biblia, de la teología si quieren, un significado realmente profundo. Acá hay filosofía de la buena, porque el principio de la sabiduría y de la filosofía es el conocimiento de qué es el hombre, qué significa ser humano, que esa es la expresión que vamos a estar usando ahora. ¿Qué quiere decir ser humano? Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. La palabra hebrea, Adam, que es un plural, seres, que quiere decir seres vivientes, seres humanos, porque no son iguales a los otros seres humanos, por lo que vamos a ver que dice acá, no es igual que un perro, que hay un problema hoy día con eso. Hay mucha gente que cree que, y habla de los seres vivos como que todos los seres vivos tienen un nivel de dignidad igual. La verdad es que no, todos tienen vida en alguna forma, pero de ninguna manera se puede comparar un animal con una persona en tanto su calidad especial que tiene, que está acá y sale de este versículo que está en el capítulo 4. En el capítulo 1 y 2, si ustedes recuerdan, de Génesis, está el relato de la creación, cómo Dios creó el tiempo, el cielo, la tierra, las piedras, los mares, las plantas, los animales marinos, los animales terrestres y por último al hombre. Hay todo eso con un relato precioso, desde el punto de vista científico, poético, del lado que uno lo vea, que está en el capítulo 1, y en el capítulo 2 vuelve otra vez a hacer una especie de síntesis de cómo Dios creó el universo, y ahí le dedica un rato más a la creación del primer hombre y la primera mujer. Ahora vamos a llegar a eso. Si ustedes se fijan, lo primero que dice aquí es que Dios creó al ser humano. Ese es el primer punto. No se puede ser cristiano, hijo de Dios, no se puede estar bien con Dios si algo que Él puso tanto empeño en hacer, nosotros se lo negamos de plano. Yo no le puedo decir a Dios, mira, yo creo que vos sos muy bueno y que estás en todo y que creaste el universo bárbaro, pero eso de que nosotros somos una creación especial tuya de Dios, la verdad es la evolución.
que los animales evolucionaron y llegaron a ser lo que somos ahora, y esa es la explicación. Que de paso, adviertito, nosotros a veces los cristianos damos por sentado que los cristianos estamos en contra de plano contra esta teoría que está muy en boga, que es la teoría de la evolución. Tengo que hacer un paréntesis acá. Teoría de la evolución. La teoría de la evolución, como todas las teorías científicas, todas, tienen diferentes secciones o partes. Por ejemplo, en la teoría de la evolución está la idea de que la creación se va transformando continuamente en pasos que llevan quizás millones de años a cosas diferentes, que hay una evolución de las especies. Por ejemplo, hoy día sabemos que el caballo que nosotros conocemos hoy, que un caballo pony puede medir de alzada 1 metro y pico y puede llegar hasta 2 metros y pico un caballo frisón, como esos que hay en algunos lados en Francia o en Arabia, pero que todos esos caballos son una evolución de un caballo que hubo en la época de los dinosaurios que se llamaba Eohippus. El Eohippus era un caballo del tamaño de un perro, que a través de millones de años dio una variedad de tipos de caballos de distintos pelos, colores y señales, algunas de esos cambios producidos por el hombre, o mejor dicho, favorecidos por el hombre. Conocen lo de los perros. Los perros son descendientes de los lobos y en general de los demás felinos, tigre, pantera, etc. Pero han recorrido caminos evolutivos diferentes, pero devienen de especies muy antiguas. Por ejemplo, el tigre, del tigre dientes de sable que aparece en los dibujitos animados y en las películas de Jurassic Park, que se puso trajo a la atención pública otra vez los pensamientos. De esa parte de la teoría de la evolución es indiscutible. No es que la Biblia dice que la Biblia no dice nada del Eohippus ni del tigre dientes de sable, simplemente porque el relato que acabamos de leer, que arranca acá en Génesis, que en el resto de la Biblia se lo va a llamar igual, el principio, tearqué, en griego, de donde viene la palabra arqueología, por ejemplo. Es la idea de que el comienzo que a mí me importa, ¿cuál es? El comienzo de los dinosaurios grandes, el fin de los dinosaurios, no, a mí me conviene saber lo que pasó desde que hubo gente en la Tierra, porque entre el relato del capítulo 1, que habla de la creación de las montañas, hasta la creación de las plantas acuáticas, por decir de una forma, ¿cuánto tiempo ha pasado? La Biblia dice en el relato del Génesis un día, pero la palabra día en hebreo no quiere decir 24 horas, de ninguna manera, quiere decir un lapso de tiempo. Entonces el lapso de tiempo puede ser de un día de 24 horas, pero puede ser un lapso de 1.000.000 de años. Nada más que el escritor humano que comenzó a escribir los relatos que fueron transmitidos por miles y miles de años en forma verbal, lo que tomó él fue la idea de que hubo un tiempo cuando empezó a haber plantas en el agua, y hubo un tiempo cuando hubo animales en el agua, y hubo un tiempo cuando Dios puso que esos animales bajen a tierra, y es evidente la evolución esa, ¿no?, de los peces a los saurios y batracios, y de ahí a especies saladas, y así. Es muy... Cuando uno tiene, como ahora la ciencia tiene, la posibilidad de ver eso en un periodo de millones de años, que eso a mí me da como... los números, eso me asustan. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nos está hablando de cómo es Dios y cómo es su reloj. Si se fijan en la Biblia, un uso del tiempo, por ejemplo, para ejemplificar esto de que el tiempo, el día, no quiere decir de ninguna manera exclusivamente de 24 horas, es cuántos días estuvo Jesús en la cruz. Todo el mundo sabe, en el mundo cristiano, que decimos siempre, Jesús estuvo 3 días en la cruz, en poder de la muerte. Jesús, ¿cuándo murió? ¿Qué día?
Viernes y miércoles, entendí. Digo, la pastora se me fue, despistó. Fue un viernes, efectivamente. ¿Se acuerdan? El jueves lo capturaron, lo enjuiciaron toda la noche, a la mañana hicieron todos los preparativos, lo llevaron y Jesús murió tipo 3 de la tarde, a la hora de la siesta del viernes. Al día siguiente fue sábado, está claro, porque dice, como el día siguiente era de reposo, los líderes judíos querían que lo bajen a Cristo de la cruz pronto para que no quede ahí porque era feo para un día de reposo. Eran muy religiosos. Matémoslo, pero saquémoslo rápido para que no quede feo. Entonces eso fue el sábado. Entonces un día, según nosotros, se hubiera cumplido el sábado a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y Jesús resucitó al día siguiente, que es claramente en el Evangelio el primer día de la semana. Para los judíos el último día de la semana, el día de reposo, el Shabbat, era el sábado. Y Jesús resucitó a la salida o antes de la salida del sol. Es decir, Jesús hubiera estado, del viernes al sábado un día, del sábado al domingo a las 3 de la tarde hubiera estado 2 días, pero resucitó a la madrugada. ¿Pero por qué es así? Porque los judíos contaban los días en días, toca un día. Por ejemplo, decía, para venir de Jericó a Jerusalén caminando, a mí me lleva 2 días. Probablemente salían a la tarde y llegaban a otro día, a la mañana, pero tocaba 2 días, entonces decían 2 días. Para nosotros hubiéramos dicho 48 horas. No, 48 horas no, 2 días. Sale el jueves, llega el viernes, son 2 días. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Estuve un poquito enfermucho estos días. Y estoy transpirando como un testigo falso. Pero estoy diciendo lo que está acá, ¿eh? Espero que vos busques Génesis 5, 1 y 2. Acá dice, bueno, de la teoría de la evolución, para hacerla corta, la única gran diferencia que tenemos es el nacimiento de las especies. En la teoría de la evolución, la idea es que las especies se fueron generando por fenómenos químicos hasta llegar a seres monocelulares, como son las amebas y los paramecios, cuando se acuerdan cuando estudiamos en el colegio. Y que esos evolucionaron a seres más desarrollados y más desarrollados y más desarrollados y más desarrollados, y entonces fueron evolucionando a series cada vez más desarrolladas, y ahí fueron saliendo diferentes especies cada vez más desarrolladas hasta que llegó una especie más inteligente, que dicen algunos que es porque pudieron aprender a usar el dedo pulgar, no como mi señora, que lo tiene enyesado, y entonces la diferencia con los otros primates, los monos y todos esos, que ellos aprenden las cosas solamente con los dedos y no con los pulgares, que los usan como un quinto dedo que hace el mismo movimiento. Si se han visto cómo pela la banana o los monos, agarran la banana así. Qué profundo el mensaje de hoy, mamita. Esto es para la universidad. Y agarran y cortan así la piel, porque ellos no usan el dedo pulgar. El ser humano sí, y eso le dio un desarrollo muy grande para la fabricación de herramientas. Ellos tomaban una piedra, hay por todos lados de esas piedras, en los lugares hay restos arqueológicos, hay civilizaciones de quizá un par de siglos atrás que usó esa técnica, que la ha usado recientemente o que han dejado desperdicios. Tomaban una piedra que más o menos le gustaba la forma, que tenía que ser de cierto material, y con otra piedra que la elegían para eso y la tenían como herramienta, le iban golpeando en el borde así, y le iban lascando. Entonces dejaba acá arriba una especie de sierrita, porque lo hacían de los dos lados, o si tenía una cara plana, lo hacían con la cara plana mirando hacia adelante y lo iban quebrando así, o a veces calentándola en el fuego y levantándola con unos palitos y después echándole gotitas de agua con mucha paciencia para que se vayan rompiendo, para buscar tener un instrumento más o menos de este tamaño, pero que tuviera dientes aserrados acá. Entonces yo podía ir, después que un tigre mataba a una vaca, el tigre comía la vaca, despedazaba con las garras y con los dientes y con la lengua. Vieron que los félidos tienen la lengua que es como un cepillo. Cepillaban los huesos, cepillaban todo lo que podían del cuero y todo, y se iban. Cuando ellos se iban ya había una fila atrás de otros animales que aprovechaban lo que estaba ahí, que eran los carroñeros. Entonces los carroñeros tenían unos picos así,
como hasta ahora lo tienen, que les permitían romper los huesos y comérselos. Pero ahí es donde podía venir el ser humano, correr a esos bichos, espantarlos con palos y piedras, no al tigre, pero a los carroñeros, y con esa herramienta cortar un hueso, quebrarlo y chupar el tuétano del hueso, que es muy rico en muchas sustancias y además es lo único de carne que hay, que se puede comer. Y entonces, ¿a dónde iba con esto? La evolución, según la teoría de Darwin, implica que las especies se fueron mejorando y eso implicaría también que la especie humana se estaría mejorando, cosa que no parece, pero es lo que ellos creen. Ahora, eso sí, la Biblia dice claramente que cada especie fue creada por Dios, es decir, el primer mono fue mono desde que Dios lo creó y no desde que evolucionó de una tortuga que le empezó a crecer pelo a los 2 millones de años y evolucionó en ese sentido. No es muy bueno el ejemplo que usé, pero se entiende la idea. Volvamos entonces otra vez a la teoría de la evolución y todo. Todas las especies evolucionan, los seres humanos evolucionamos, los seres humanos de hoy somos... Miren, ¿cómo será que el ser humano evoluciona? Que nuestro promedio de vida de hoy, respecto de cuando estaba la Revolución de Mayo, ha subido como 20 y pico de años. Vivimos más. Dicen, no, claro, es porque comemos más. Sí, pero ¿vivimos más o no? Sí, la altura de las personas ha cambiado la altura de mis nietos respecto de nosotros es diferente. Las manos de los chicos de hoy que se han criado todo el tiempo con el celular, tienen más destreza en el celular que mi papá, que era artesano y muy bueno. El cerebro de los chicos de ahora tienen más capacidad de algunas abstracciones que la que tenían los chicos de alguien que creció en el campo y que se daba maña para cortar un palito en la mitad sin rajarlo, que los chicos estos con la computadora no lo saben hacer, pero ellos lo sabían hacer. Pero estos que están acá tienen un cerebro más desarrollado para eso y menos desarrollado para cortar palitos. Y los chicos del campo tenían más desarrollo para cortar palitos y menos desarrollo para la computadora. Ahora tiende a haber una comunicación que permite que aún los chicos del campo anden cortando palitos con auriculares en el oído, escuchando música inglesa o la que les gusta, y aprendiendo a manejar los pulgares, además de cortar palitos que ya prácticamente no lo necesitan. ¿Se dan cuenta a dónde voy? Pero esto es fundamental lo que dice acá, que Dios creó al hombre y que Dios ha hecho una maravilla con el hombre. Nosotros, si conocemos a las personas, aún las peores personas que conocemos, son una maravilla. El cuerpo de una persona que está muriendo de cáncer con metástasis por todos lados, todo el resto es aún el fenómeno del cáncer es una maravilla, es una cosa tremenda, que vos decís, ¿cómo sería si no fuera por el cáncer? Que esa enfermedad tan terrible y muchas otras han entrado por causa del pecado del hombre. Si esta gente que fue creada por Dios nunca hubieran pecado y nunca nadie hubiera pecado atrás de ellos, nosotros hoy día no conoceríamos ni cáncer, ni diabetes, ni nada de eso. Dios nos creó, pero dice algo muy hermoso acá. Dice, Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza del Dios mismo. En algunas versiones dice, lo hizo a su imagen y semejanza. Muchas veces gente me ha preguntado, pastor, ¿qué quiere decir eso de que fuimos criados a imagen y semejanza de Dios? ¿Quiere decir, me dijo una vez una hermana, quiere decir que yo soy de alguna forma parecida a Dios? Sí, esos ojitos traviesos. No se refiere a eso. No se refiere a la cara de uno o al aspecto. Hay gente blanca, negra, alta, baja, RH positivo, RH negativo, que tiene los pies para adentro, que tiene los pies para afuera, que tiene las patas jombadas para afuera, que las tiene metidas para adentro, que tiene la espalda encorvada, que tiene la espalda doblada para afuera, que tiene los dientes grandes, que tiene los dientes chicos, que tiene el cerebro de 1 kilo, otro que tiene un cerebro un poquito más chico, que tiene el pelo fino, otro tiene el pelo grueso. ¿Quieren que siga? Podemos estar toda la noche. Hay 8.000 millones de esos. Decimos, los chinos son todos iguales, por ejemplo. No es cierto. Cuando un chino se enamora de una china,
se enamora de esa China. ¿Y cómo la distingue? Porque es la única. Y lo va a hacer para él, pero va a decir, nada, son todas iguales. Ellos dirán lo mismo de nosotros. Pero la imagen de Dios no es el aspecto, ni siquiera el aspecto físico, porque Dios, como todos sabemos, y la Biblia lo dice claramente, Dios es espíritu. Y los que quieren creer en Él tienen que creer en un espíritu, es decir, no en una persona que vos podés abrazar, tocar, mover o algo, que fue el caso de Jesús, que era Dios temporariamente, ser humano en el sentido que tenía un cuerpo físico, pero que después murió y ascendió a los cielos. ¿Qué es la imagen? No es muy difícil, no es muy difícil. Pero les voy a contar una anécdota que leí cuando era adolescente y van a entender. Y hoy día, en el tema que hay mucho conocimiento de las comunicaciones, de los medios de comunicación, ese tema de la imagen es un tema que está muy estudiado y se conoce bien. ¿Qué imagen tienen de la Coca-Cola, por ejemplo? Del McDonald's. ¿Qué imagen tiene McDonald's? ¿Por qué alguien podría comprar una zapatilla que tiene suela, cordones y ojalitos y colores muy bonitos, igual que una fabricada quién sabe en dónde, por una de esas de marca? Por la imagen. Porque uno no puede comprobarlo eso antes de comprarla, pero tienen una imagen. Vos sabés que si compras un Mercedes-Benz, tiene una instalación eléctrica recontra estudiada, materiales de primera calidad, es una maravilla, por eso es tan caro. Y por eso cuando alguien dice, yo si puedo me compro un Volkswagen, un Mercedes-Benz, está hablando de la calidad que es la imagen de esa empresa. Es la imagen de esa empresa. Una imagen de calidad, de solidez, de algo bueno, de algo uniforme alrededor del mundo. Pero el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, entre los muchos prisioneros que había en un lugar durante la ocupación nazi en Italia, había un grupo de presos de distintas partes del mundo que habían ido a combatir allá, los nazis lo capturaron y lo tenían a él ahí, a ellos ahí presos. Había uno que se hacía llamar el duque, y él decía que era duque de un pueblo y daba un nombre italiano, el duque de tal lugar. El hombre todos los días cuando se levantaba a la mañana se afeitaba, se vestía impecable, tenía siempre la ropita lavada y salía y les daba aliento a los compañeros. Y les decía, no podés estar así todo desarrapado. Y pero no tengo ropa. Lavate esa ropa que tenés, la colgás. Pónganse de acuerdo, uno lava la ropa y entonces le presta el otro un poquito y así. Pero no demos este aspecto lamentable que tenemos. ¿Qué somos? ¿Derrotados por la guerra o estamos acá circunstancialmente? Y les hablaba así todo el tiempo. Y les dio coraje a muchos que estaban ya desanimados, que no creían que iban a ver a su familia, les levantaba el ánimo, les contaba historias en los Alpes, cuando él iba a cazar a los Alpes, y que esto y que lo otro. Nunca supieron bien de dónde era. Cuando terminó la guerra y fueron liberados, cada uno fue a su lugar, perdieron contacto con el italiano el conde. Entonces muchos averiguaron del pueblo de Italia donde él decía. No había pueblo, había un paraje, en el medio de los Alpes había un paraje que era como decir la Cañada Seca. Él había dicho que era duque de Cañada Seca, pero en Cañada Seca había un arroyo y eso era todo. Por supuesto, si no había pueblo, no había ducado y no había duque que representara el ducado de ese pueblo. Quedó en la intriga este hombre. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Y que lo salvó a él también, porque él se sentía como que tenía la misión de levantarles el ánimo a sus compañeros y mantenerlos con el espíritu alto. Lo que él hizo fue crear una imagen. La imagen de un duque prolijo, rico, sabio, con autoridad, que puede conducirnos a la victoria. Lo logró. Eso es imagen. Es decir, algo que puede estar aún desvinculado de la realidad, pero que es algo que todos nosotros tenemos y proyectamos. Al revés, hay personas que proyectan una imagen de debilidad, de pobreza. Yo no soy nada,
yo no significo nada, a mí no me quiere nadie, a mí me echan de todas partes. Entonces, la idea de la imagen es algo que está en el cerebro, ¿se entiende? No es algo que está en un lugar que yo puedo tocar, aunque usamos la palabra imagen, por ejemplo, para las imágenes religiosas, y alguno quizá vino a ver el mensaje porque yo mencioné la palabra imagen, y alguno va a decir, va a hablar contra las imágenes del catolicismo. No, para nada. Esas son imágenes también, pero puedo ir a una imagen de esas y agarrarla, alzarla, tallarla, pintarla, trasladarla, una imagen. Pero la palabra imagen acá se refiere a la persona, a la personalidad, al carácter de una persona. Muchas personas que nosotros conocemos, por ejemplo, personas que son famosas en la política mundial o en el deporte o en lo que fuera, nosotros no los conocemos, nunca los hemos visto, salvo en la televisión. No, ¿cómo no lo ve? Está todos los días en televisión. ¿Sí? Pero lo que vemos en la televisión es una imagen de una pantalla finita así, que nos muestra de una persona, imagen. Pero esa persona tiene un carácter, tiene memoria, tiene cosas que ama, tiene cosas que le molestan, tiene cosas que odia, tiene cosas que él cuenta, tiene recuerdos, tiene familia, tiene una historia, tiene metas. Bueno, esa es la imagen de Dios que está en el hombre. No que somos parecidos físicamente porque Dios es espíritu, pero Dios se ha encargado de que todas las personas tengamos algo, vamos a llamarlo así vagamente, que podemos llamar imagen, porque es algo que se representa acá, que es algo de lo que Él mismo es en nosotros. Yo te animo a pensar qué cosa vos ves en algún, porque es más fácil así, qué cosa vos ves en alguna persona que te hace acordar a Dios. Vos sabés que yo he orado varias veces al Señor, porque yo me río con eso porque conozco este tema de la imagen de Dios. Y yo tenía un compañero del seminario, y él nos hablaba y era muy conocedor de la Biblia. Es doctor en teología, todavía vive en Estados Unidos. Y yo me reía porque cuando yo lo escuchaba hablar decía, este habla como Jesús debe haber hablado. Hacía preguntas, así te tiraba la lengua. Decime, ¿vos crees que si tal cosa, tal otra? Una vez en una noche, me acuerdo en el seminario, estábamos hablando con un compañero ahí y él dice, pero escúchame, ¿vos qué estás queriendo decir? Que si yo justo estoy pecando y Cristo viene, ¿voy al cielo o al infierno? A ver, vos estás en el seminario, me tenés que responder ya. Y el otro dijo, no, si me agarras justo pecando, lo lamento, I'm sorry. Entonces vos nunca leíste la Biblia bien. Fíjate lo que dice Primera de Juan. Dice, y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y que si no estamos en luz, como Él está en luz, tenemos esperanza, como es vida en Él y el perdón de todos pecados. Fíjate cómo dice en griego, dejó la jamartías, dice, de todo pecado. ¿Qué parte de todo pecado no entendiste? Y se hacía el malo, pero nos dejó una lección que 50 años después no podemos olvidarnos. Por eso es que a mí me parecía que era como Jesús, y yo me reía después orando, decía, Señor, yo cuando lo escucho hablar así, me imagino que Jesús era así, ¿verdad? Y me imaginaba a Dios sonriéndose, diciendo, sí, un poco de eso hay, porque hay una imagen de Dios en cada persona. Pues si no, pero esto es un borracho perdido. Bien, fenómeno. Puede ser, pero si buscas, vas a encontrar que hay algo en él. ¿Qué es imagen de Dios? No digo que es bueno, esa parte por supuesto es buena, pero no por eso, para decir, bueno, es un desastre total, pero tiene una chispita buena. No, para decir, tiene dignidad. Está tirado en el piso, está borracho. La gente no lo trata de usted, ni le dice respetuosamente, discúlpeme. Le dice, borracho, ¿querés que te manguereamos por la mugre que tenés? Así se trata a un borracho tirado en la calle. Así es que nosotros negamos la imagen de Dios en las personas. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es amoroso, Dios es moral, un Dios moral, que hay cosas que son malas y a Él no le gusta el mal. Dios es memorioso, y si se fijan, podemos hacer una lista larga, son las características que Él nos ha dado que nosotros también tenemos.
A algunas personas le cae mal una cosa y a otras otra, pero a todas las personas hay cosas que nos caen mal y hay cosas que nos caen bien. Entonces debemos descubrir ese lado de las cosas que Dios nos dio, que compartió su persona con nosotros, su personalidad. Es mucho eso. Dios podría haber quedadose con su personalidad y haberla mostrado en Cristo y que quede de muestra, pero nos ha puesto a nosotros algo. Si buscás, como decía una canción, hay algo de ti, de Dios en ti, hay algo de Dios en ti. Búscalo, explotalo, hacelo crecer, descubrilo, sé como Él en su muerte, diría el apóstol Pablo. ¿Sabés que Dios pudo llegar a morir por amor a mí? Vos sabés que todos nosotros podríamos morir por amor a otro. Dios ha creado al ser humano de esa forma. Algunos animales, cuando su cría se está por morir, los dejan. Por ejemplo, en un incendio, los dejan y huyen porque el instinto de supervivencia los lleva a, por lo menos que sobreviva yo, que puedo huir. El ser humano es el hombre que es capaz de volver al incendio a rescatar a alguien, sabiendo que él también se puede morir y ahí perden dos en vez de uno. El ser humano, ¿por qué? Porque Dios ha puesto esa inspiración, digamos, de hacer ese tipo de cosas, no por un mero instinto de conservación de la especie, sino por un instinto de presencia de Dios en cada persona. Ahora los voy a meter en un lío y espero no estar pasándome del tiempo. No, vamos bien. Acabamos de decir, y nadie me dijo no, porque a veces cuando yo meto la pata alguien me dice, y me hace así como diciendo, tendríamos que hablar de esto. Nadie me dijo que no hasta ahora. Y entonces ahora los voy a exponer al chichoneo teológico de lo que dice el texto. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza del Dios mismo. Lo hizo a semejanza del Dios mismo. ¿Cómo sigue? Varón y hembra los creó. Toma para vos, explícame eso. Explícame. Si el hombre es semejanza de Dios, ¿cómo es que el hombre fue hecho varón y mujer? Claramente lo dice ahí. Si vos te fijas teológicamente, el argumento que está un poquito, está en todo el Génesis, y solo que no lo entendemos, porque tenemos la mente machista esa. Cuando Dios creó a la mujer, la creó en un momento distinto al ser humano, al varón. Dice que Dios creó al varón, le dio autoridad, lo hizo trabajar en el campo, él ponía nombre a los animales, decía, qué lindo animalito, le voy a poner perrito, y le voy a poner caballo, y así. Pero un día Dios dice que Dios vio, que Dios no sabía, lo descubrió ahí, de casualidad. Descubrió que el hombre estaba solo, y Dios dijo, le voy a hacer una ayuda que le vaya bien a este pobre tipo. Entonces dice que durmió Adán en un sueño profundo, sacó una costilla de él y con esa costilla construyó una mujer y se la ofreció y le dijo, toma Adán, te tiro este huesito, una costilla, para que te acompañe, para que sean dos, que se acompañen mutuamente. Ahora en este capítulo 5 dice que lo creó a la imagen de Dios, varón y hembra los creó. ¿Cómo se explica? La única razón de que esta pregunta que yo estoy haciendo no sea una estupidez grande como una casa es tener un pensamiento machista que cree que el varón es superior a la mujer. Si yo no pienso que el varón es superior a la mujer, el género, esto es teología con perspectiva de género, de la buena. Si yo creo que el hombre realmente es superior a la mujer y la mujer más vale que se calle y que haga caso, si no vas a ver la que te doy cuando lleguemos a casa, vos encargate de lo tuyo, que es la cocina, lavar los platos, anda a lavar los platos. Gracias a Dios eso está cambiando. Está cambiando a los bandazos, pero está cambiando y está bien que sea así.
si no tenemos ese prejuicio, vamos a ver en Dios características que nosotros llamaríamos masculinas y también características que son, según nuestra forma de entender, femeninas. No estoy diciendo que todas las características femeninas y características masculinas que nosotros le damos a los dos sexos son ficticias, como muchos dicen, son culturales. La mujer usa el pelo largo y el varón el pelo corto. Entonces, si una mujer dice, yo me corto el pelo y escupo y uso botas, porque yo me autopercibo así y no como una mujer que tiene que estar arregladita el pelo y ponerse de novio con un chongo que le diga todo lo que tiene que hacer, no cambian las cosas. Porque en el fondo lo que estamos queriendo establecer es, el que establece mi sexo, lo estableció, es Dios y no yo. Yo no puedo establecer, podría cambiarme el nombre, por ejemplo, igual es bastante difícil, pero no puedo cambiar mi altura, por ejemplo. Sí, pero hay muchas cosas que se pueden cambiar, el color de ojos se puede cambiar, sí, pero artificialmente. Y la vida, la longitud de la vida no se puede cambiar. Te puede ir un poquito mejor, pero nunca pasás de los 140 años. Nunca. En la Biblia, si te fijas, Dios es llamado Padre, por ejemplo, por Cristo. Cristo lo llamaba Dios Padre y Jesús era varón. Jesús era varón, pero no era espíritu. Era un espíritu encarnado, era una persona física. Y las personas físicas o son nena o son varón. Y si hay confusión, son un problema que hay que ver. También hay personas que tienen 6 dedos en una mano o que nacen siameses con otra. Pero son anomalías, digamos, de la raza humana. Que nace así, que se produce eso, por causa de que la creación fue impactada por el pecado del ser humano. ¿Cuántos millones de años hace que los seres humanos pecamos? Y no tendría que haber casos de retraso mental o de problemas como enfermedades como el cáncer o como el virus que ataca para todos lados. Si nunca hubiéramos pecado, podríamos decir esto es una cosa loca y arbitraria. Pero cuando vemos desde que pecamos, desde el primer hombre, primera mujer, primer pecado, se entiende por qué tenemos tantos problemas de salud al día de hoy, inexplicables, tristes, dolorosos, pero que de alguna forma expresan la confusión en la creación por causa del pecado y no la creación de Dios y su impronta puesta en la raza humana. Si ves en Dios, que es llamado Padre, funciones de Padre, Padre rector, Padre que trae alimento, Padre que aconseja, Padre que es recto, Padre que es cariñoso con su Hijo y lo protege de los hijos de los demás, también podés ver en Dios a un Dios madre que amamanta, fíjate porque dice la Biblia, un Dios que cría, un Dios que abraza, que levanta en su regazo, que enseña a caminar, que cura sus heridas, que cambia sus pañales. Dios hace eso, que no lo hace con vos, no lo hace con nosotros, no lo ha hecho nunca con nosotros. Que nos suenan los mocos, que nos disciplina y nos hace chachar en la cola también, no nos va a matar, pero nos hace ver que estamos yendo mal por ese lado, y nos dice, como decía mi mamá, chuchuchuchuchut, la secuencia chuchuchuchuchut quiere decir advertencia. Mamá Dolores está en modo advertencia, modo alarma temprana. Decía, chuchuchuchuchut. Si vos escuchás chuchuchuchut con las cejitas así, sabés que en el quinto chut venía un golpe, un castigo, algo. Mamá no me odiaba, mamá nos amaba y nos despedimos de ella cuando murió tiernamente. ¿De dónde sacó mamá su capacidad maternal? ¿Y de dónde sacó mi papá su capacidad maternal? De la imagen de Dios que estaba en ellos y que desarrollaron esos aspectos. Y entonces mamá, cuando hacía esas cosas, no es que era cosa de ella,
era parte de la imagen de Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó varón y hembra, y como ellos se armaron en su familia como un esposo y una esposa donde cada uno tenía funciones que nadie disputaba entre ellos para nada porque vivían fluidamente, ahí nos criamos nosotros y nos vino bien porque estaban siguiendo una forma de pensar que es propia de Dios. Y esta es una sola palabra la que quiero usar para cerrar. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres vivientes. Seres vivientes. Hay una referencia acá que me gustaría leer para aclarar un poco el otro. Me lo olvidé. Un poquito más adelante, déjenme ubicarlo acá. Pero leo porque es la secuencia de los nacimientos que hubo después de Adán y Eva, los hijos y todo. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Acá era al principio todo. Tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Usa la misma expresión. Tuvo un hijo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué era parecido a él? ¿Qué parecido de la cara, la estatura, el sexo? Sí. No, probablemente tenía cosas como el padre que hacía, por ejemplo, cuando protestaba, hacía igual que papá, imagen y semejanza. Y todos los seres humanos tenemos alguna reacción, imagen y semejanza, del Padre y Madre de Dios. No estoy queriendo con esto decir, formemos una teología de la diosa madre, que no. En la Biblia está claro cómo hay que tratar a Dios. Hay que llamarlo Padre y Él, con el Espíritu Santo en nuestro corazón, y haciendo la obra de Jesucristo adentro de nuestra vida, funciona como Padre, Madre, hermano, juez, un montón de figuras que usa. Jesús mismo les dijo 2 o 3 nombres diferentes a los apóstoles, no para confundirlos, para que se confíen, para que digan, che, tengan confianza conmigo, tengan confianza. Ya no los voy a llamar mis siervos, mis esclavos, yo los voy a llamar mis amigos, porque el esclavo no sabe lo que piensa su señor, pero el amigo sí sabe, lo conversan. Che, vos sabés que estoy por arrancar un proyecto, voy a armar una iglesia en Carlos Paz. ¿Y dónde la vas a armar? No sé, vamos a buscar. ¿Y para qué va a armar si hay un montón de iglesias? ¿Qué a vos te parece que hay suficientes? Y no, pero podemos reforzar esa iglesia para que hagan el ministerio. ¿Y no será que habrá que abrir el ministerio para dar otra perspectiva más que amplíe la oferta para que más personas lleguen a conocerme? Y la verdad que no es mala idea. ¿A vos qué te parece? Bueno, ¿le metemos para adelante? Sí. ¿Sí qué? Sí, vaya porque yo lo voy a bendecir. Y hoy fue un día de bendición para esta iglesia. Hoy es el día que tenemos menos gente. Porque consultamos juntos en la iglesia con un café de por medio y una factura. Dijimos, qué lástima porque al irnos a la mañana no vamos a poder ir a la mañana a Vialet y encontrarnos con aquellos hermanos de los cuales somos parte también, porque salimos de ahí. Pero a cambio de eso, vamos a redoblar, y ellos van a estar allá, y va a estar su streaming predicando el Evangelio allá, y nosotros acá a otra gente. Y vamos a hacer en total más de que si nos quedáramos simplemente allá. Y tendríamos contacto acá, y podríamos abrir las puertas para que alguna persona que sienta que el Señor lo está llamando, tiene un lugar para encontrarse, si lo quiere. Si no lo quiere, Dios también es muy celoso, dice la Biblia. Dios es celoso, y Dios no le puede mandar diciendo, hace esto, hace el otro. Dios es celoso. Y dice, momentito, a mí, vos no me vas a mandar lo que tengo que decir. Vos, hacé caso a lo que yo te diga. Entonces uno, si ama a ese padre, dice, ay papá, perdóname, se me fue la mano. Claro, que yo te voy a mandar a vos a que me digas que te voy a decir yo lo que tenemos que hacer. ¿Te animás en tu propia vida personal a reconocer a un Dios que te bendice,
no que te trae suerte. Si estás enfermo te cura y después te olvidas de Él. No, si te olvidas de Él sos un tonto curado. Sos un tonto curado. Y el tonto curado no va a ir al cielo. Va al cielo aquel que arregla su situación con Dios. Y después, si se sana, no se sana, si se muere de la enfermedad o de lo que fuera, tiene arreglado todo su futuro por la eternidad. Vos lo tenés, vos ahora estoy apuntando a los que estamos acá, pero también a los de la camarita. De paso vieron que cambiamos la disposición para verlos cara a cara. Yo no los veo, pero sé cómo están ahí, gracias, porque algunos ahí se tomaron la molestia en buscar la forma de comunicarse conmigo y me desearon feliz cumpleaños ayer. Gracias, les mando un beso. Eso también es de Dios, ¿eh? Eso también es de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, la verdad, estamos sorprendidos de la maravilla que has creado cuando creaste al ser humano. Todo lo que nosotros vemos en las personas y en nosotros, y especialmente en algunas personas, por ejemplo, las que son hiperinteligentes, son una maravilla. Y uno dice, ¿por qué este salió así? Y nos damos cuenta que es porque vos le diste la semilla para que él sea así. Le diste el ADN para que él sea inteligente. Y te damos gracias porque ese ADN tuyo recorre nuestros cuerpos transversalmente y queremos aprovecharnos de eso, Padre, y desarrollarlo y dejarlo crecer. Perdona nuestros pecados, que son la distorsión de eso, y bendícenos con guía, con inteligencia, con sabiduría de tu Espíritu Santo. Vení a morar a nuestro corazón en plenitud, en riqueza. Lo vas a hacer, ¿verdad? Es lo que más ganas de hacer tienes, ¿verdad? Te damos gracias en el nombre de Jesús. Besito final, que Dios los bendiga. Tengan una linda semana.